Venido aumentando después de pandemia el metro cuadrado. Yo no sé si esta cifra que le voy a decir es correcta, puede ser especulativa, pero más o menos metro cuadrado que ha subido un 30, un 40%. Y usted, un metro cuadrado que pagó usted un 30, un 40% más caro, que tenga riesgo climático y que no le cubran las aseguradoras precisamente por ese riesgo climático. Es que eso es un drama. Es muchísimo dinero. Ni que tenga usted la mayor cantidad de plata, la aseguradora no se va a arriesgar. Así que de alguna otra forma, así como usted traía el ejemplo de lo que está pasando en Los Ángeles, yo quería traer el ejemplo de lo que está pasando en Florida, trayendo a colación no un incendio, sino como cada vez el mar va subiendo el nivel. Pero mire, ya que estamos hablando de finca raíz, cuando, repito, estábamos concentrados en Venezuela, en lo que iba a pasar con Maduro, con Edmundo González, con María Corina Machado, en Colombia se estipuló que el IPC que se registró en el 2024 y el aumento que íbamos a tener del índice de precios al consumidor para el 2025 era el 5.2%. Eso es muy importante para todos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están indexadas a los índices de precios al consumidor. Entre esas, Marcela, bienvenida, los arriendos. Los arriendos no van a poder subir más del 5.2%. Los arriendos de vivienda, Camila, buenos días para usted y para todos en la mesa. 5.2% fue la inflación de 2024. Ese es el techo del incremento para el arriendo de vivienda este año. No le pueden subir más, pero si usted tiene una buena relación con su arrendador, de pronto lo convence de que le suba un poquito menos. Eso se puede, eso es posible, pero no es obligatorio. No es que le vayan a subir esto mañana por la mañana, le suben en el momento en que su contrato cumple el año. Es decir, si usted se trasteó a esa casa en agosto, pues será en agosto que le hagan este incremento del 5.2%. Sin embargo, no es la única cosa que está indexada a la inflación. Ya nada más esta semana, el jueves es 16 y ese día suben otra vez todos los peajes del país y lo van a hacer en un 5.2%. Esto no cambia en nada con las discusiones que vimos la semana pasada con la ministra de Transporte, María Constanza García, y las concesiones, porque eso era de otro tipo de incrementos, los incrementos contractuales, pero aquí aplica para todos, de la ANI, del INVIAS, todos van a subir 5.2% y ya en abril tendremos un incremento adicional. Algunos salarios suben con el IPC dependiendo de la política de las compañías. Por ejemplo, en esta casa donde trabajamos usted y yo, nos suben el sueldo con la inflación en el momento en que se cumple un año del contrato. ¿Y la inflación este año cuánto fue? 5.2%, eso es lo que nos van a subir el sueldo, Marcela. Eso es lo que le van a subir, eso es a usted, Camila, a usted, Sebastián, a Lucas, a mí, todos van a subir 5.2%. ¿Por qué? Porque ganamos más del salario mínimo. Ajá. Entonces, no nos va a subir el 11% que sube en general el salario, sino únicamente la inflación. Esto depende de cada compañía. Se considera una buena práctica que a usted le suba la inflación, pero hay compañías que deciden no hacerlo si su situación no lo permite, y hay compañías donde tienen acuerdos específicos con los sindicatos o con los trabajadores de cómo debe ser el incremento. Por ejemplo, hay algunos medios de comunicación que dicen, bueno, yo le subo con la inflación, pero máximo hasta el 5%. Si la inflación es más alta, lo sentimos, solo le subo el 5%. Eso depende de los acuerdos que tengan. Ahora le voy a hablar de cosas que están más o menos indexadas a la inflación, por ejemplo, los servicios públicos. Ok, entonces porque ya sabemos que los arriendos, cuando usted se gana más del salario mínimo, pues con el IPC le sube su sueldo. Ajá. Y los peajes, dijo usted. Ahora, servicios públicos. Servicios es lo que públicos sube con IPC. Ahí más o menos sube con el IPC. ¿Por qué más o menos? Porque sube es con la referencia de la inflación en el caso del agua. Entonces, cada vez que la inflación aumenta 3%, las tarifas de agua, alcantarillado y aseo se actualizan. Ok. Entonces, eso depende de lo que pase con la inflación, pero este año 2025, a medida que vaya aumentando, esperamos todos que suba apenas 3% y sea una sola vez, pero para que usted lo tenga en la referencia. El servicio de energía eléctrica es una tarifa mucho más compleja que tiene en cuenta otros factores. Entonces, no necesariamente sube con la inflación. Tenga en cuenta que sube, por ejemplo, si tenemos más sol y menos lluvia, si los proyectos de generación no entran a operar. Pero, Marcela, con esta cifra del 5.2%, que fue lo que se conoció la semana pasada, que ya fue el índice de precios al consumidor para el 2025, suben arriendos, suben y peajes, no más. ¿Las multas no suben con la inflación? No, eso ya lo habíamos hablado aquí. Las multas subieron con la VT. Pero es
con la inflación de octubre. Con la inflación de No, octubre, pero más qué alta. enredo. O sea, Que nos era más tenemos que alta. aprender una cantidad de cosas. La unidad, claro, la UET tiene en cuenta entonces las La multas, inflación. cuál era la inflación de octubre. La inflación de octubre es más alta que la de diciembre porque ha venido bajando. Entonces las multas suben más que la inflación. O sea que realmente, y por eso estamos Ajá. en comunicación, Marcela, con el presidente de Fede Nojas, el señor Mario Andrés Ramírez, el IPC sirve para los arriendos. Exacto, es Pero- su principal referencia. Pero muy importante, el 40% de la población, entiendo, y me corregirá el señor Ramírez, en Colombia vive en arriendo. Señor Ramírez, presidente de Fede Nojas, bienvenido a Blue Radio, gracias por atendernos. Camila, muy buenos días a usted y a toda su mesa de trabajo. Un placer estar con ustedes. ¿Es cierto el Tal dato? cual como usted me dice. ¿El 40% de los colombianos viven en arriendo? Sí, Camila, más o menos el 40,3% de los hogares en Colombia viven en arriendo frente a un 39% de hogares que son propietarios. Antes esa brecha era un poco más amplia entre los hogares propietarios y a partir del 2018 esa brecha se empezó a ajustar tanto que ya para 2020 los hogares en arriendo superaron a los propietarios. Esto que nos dice Marcela del IPC, el 5.2%, que es lo máximo que le puede subir a usted el arriendo, ¿aplica tanto para vivienda como para locales comerciales? ¿O usted en un local, si usted tiene un local comercial y lo compró pues como una renta, porque es una pensión que usted se hizo, ese local comercial tiene que, máximo le puede subir el IPC o puede subirle más? ¿O esto solo es para arriendos de hogares y de vivienda? Así es, Camila. La ley 820, que es la ley que en Colombia regula todo el tema de arrendamiento, dice que el IPC es el incremento máximo que se puede hacer a los cánones de arrendamiento en vivienda urbana. Okay. Otro tipo de usos como son los locales, los consultorios, las bodegas, tiene otro tratamiento diferente y es de acuerdo a lo que hayan acordado las partes y haya quedado consignado en el contrato que se firmó para tal fin. Puede ser el IPC, puede ser el IPC más un punto, digamos que ya depende de lo que se haya acordado entre las partes. Esto es únicamente para vivienda urbana y incluso para vivienda urbana que se haya firmado después de la ley, es decir, a partir del 2003. Aquellas viviendas que tengan un contrato vigente desde antes del 2003 también es de acuerdo a lo que haya quedado consignado en el contrato. Presidente, alguien que esté viviendo pues en una casa arrendada, un apartamento y haya estado por lo menos desde el 2021, tengo acá el dato, sumé la inflación de los últimos 4 años, le aumentó el arriendo en 32%. Pero eso ha sido así para el resto del promedio de los arriendos del país. Después de la pandemia, los arriendos han aumentado casi en 1/3 de su precio. Sebastián, buenos días. Buenos Ahí días. hay algo importante que hay que notar y es que esto es un mercado que se autorregula. Es decir, en pandemia vimos esfuerzos que hacían tanto el arrendatario como el arrendador y llegaban a una posible negociación. Muchos arriendos no se incrementaron en esa época, durante el año se congelaron muchos arriendos y a partir de ahí vemos que ha habido una senda de recuperación de los arriendos, que eso es positivo para sobre todo los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que en mayor proporción son los que derivan sus ingresos de los cánones de arrendamiento. Entonces, el más beneficiado seguramente para este año con un incremento del orden del que estamos hablando del 5,2 van a ser obviamente los arrendatarios, pues porque el contrato o la renovación no le va a incrementar tanto como pudo haber sido en otros años. Sin embargo, y bien como lo mencionaba Marcela, si yo puedo llegar a una negociación con mi arrendador, siendo yo un inquilino, pues podemos ajustar es un contrato entre privados, entonces se podría llegar a negociar ese incremento, teniendo en cuenta que no me pueden incrementar más de este 5,2%. Claro, Ahora bien, pero lo que puede pasar, déjeme, yo le pregunto si usted ha visto que eso está sucediendo, es que quien es el propietario del inmueble dice, oiga, yo sé que en mi inmueble comercialmente hoy en día vale más, entonces yo simplemente le pido al arrendatario, ¿sabe qué? Entrégueme el inmueble y yo saco mi predio nuevamente al mercado y le subo no el 5% sino el 10% porque sé que seguramente voy a encontrar otro cliente que sí me va a pagar eso. ¿Eso está sucediendo? Camila, pero ahí también hay algo importante y es que el canon de arrendamiento no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble. Y sobre ese valor comercial o sobre ese 1% es que se pueden hacer los incrementos año a año de acuerdo a lo que dice la ley 820, que es muy importante tenerlo como referencia.
Que hay mercados en los que se presenta eso, sí, no lo podemos negar, y pasa pues en ciudades como con el fenómeno que se ha presentado en Medellín, pero es una situación de mercado, no es puntualmente que sea una situación que sea común en el país, sino son regiones muy puntuales, pero pues hay que tener claridad en los incrementos que se pueden dar y el canon de arrendamiento, cuál es el valor que debe tener. Claro, y como usted dice que es una situación de mercado, hay una variable que estamos teniendo para este 2025 y que se viene presentando incluso desde el año pasado, y es el frenazo que estamos viviendo en la construcción. Y ya después de que se cayó la reforma tributaria o esta ley de financiamiento, pues uno de los principales recortes que hubo fue Mi Casa Ya. Y entonces ahí los constructores dijeron, se recorta Mi Casa Ya, vamos a tener un frenazo aún mayor en la construcción. ¿Esto no empuja entonces a que los arriendos suban más de precio, señor Ramírez, y que entonces empecemos a ver esta situación que yo le acabo de narrar, que la gente, si no puede subir más del 5.2%, pero sabe que en el mercado le van a pagar más por su inmueble, pues decide pedirle al arrendatario que le entregue el inmueble y lo saca nuevamente al mercado para que le paguen más? Sí, Camila, esta es una situación preocupante, el tema de los subsidios y la inactivación que ha tenido el programa Mi Casa Ya, porque como usted bien lo menciona, el mercado, digamos que la construcción de vivienda nueva y la dinámica importante que tiene la construcción en Colombia, que jalona el empleo, pues ya las cifras que Camaco ha entregado de buena manera, de cierta manera termina impactando en el mundo. Es que en la medida que haya menos construcción de vivienda, va a haber un stock de inmuebles usados que se va a reducir, y en la medida que haya menos oferta, los precios de los arrendamientos. Espéreme a ver si podemos mejorar, señor Ramírez, la señal, porque pues como hemos venido hablando durante ya varios años, es terrible la calidad del audio que tenemos nosotros cuando llamamos por celular o llamamos a través de datos. A veces incluso por datos sale mejor, Lucas, que por la línea directa, ¿no? Sí, no. Si está con Wi-Fi, sí, pero no sé por dónde estamos hablando, pero siempre es una calamidad, Camila. Es una calamidad. A ver, señor Ramírez, si lo podemos oír mejor y ya mejoramos la señal, pero qué vaina tan impresionante, ¿no? Es que siempre es terrible. No hay nada que supere la línea fija, el teléfono fijo. Por eso yo siempre digo, intentemos siempre una línea fija. No, yo sí tengo teléfono fijo. ¿Usted en su casa tiene? Yo tengo teléfono fijo. No, yo no tengo, ya no pago eso. No, yo sí tengo teléfono fijo, además porque me viene en paquete, telefonía fija, internet y televisión. ¿Y sus amigas, por ejemplo, se saben su teléfono fijo? No, pero mi mamá ¿quién la sí, llama? Y mi papá sí. ¿Y quién la llama usted? Le voy a decir quién me llama. Me llama mi papá, me llama mi mamá, llamo yo a mi casa, llamo yo a averiguar cosas en mi casa, y cuando yo quiero hacer llamadas y quiero tener buena señal, llamo por ahí. O sea, cuando yo voy a llamar a un call center o algo, llamo por ahí, pero no han mejorado todavía la calidad del sonido que usted tiene por teléfono fijo. Yo le creo, y usted tiene razón. Lo que digo es que mucha gente era imprescindible antes tener la línea, ahorita con el celular así funcione mal, pero la gente dice pero funciona fatal, fijo. O sea, usted no puede tener una llamada por celular de más de 15 minutos sin que se le caiga. Pero culpa de Colombia, no del sistema. Claro, pero en Colombia usted yo no sé si son 15 o 20 minutos que usted está hablando y se le cae. ¿Por qué? Sí. No tengo ni idea, pero es así. A ver si podemos retomar la comunicación con el señor Ramírez. Creo que ya tenemos mejor sonido. Señor Ramírez, lo estábamos escuchando. ¿Hasta dónde me alcanzaron a oír, Camilo, para retomar, si les parece? Usted nos estaba diciendo que efectivamente el tema de la pérdida de los subsidios pues iba a afectar mucho al sector, y que eso claro que iba a tener un impacto en el precio de los arriendos en Colombia, recordando que el 40% de la población vive en arriendo. Sí, así es. La inactivación de los subsidios de Mi Casa Ya pues puede terminar siendo un golpe para el mercado inmobiliario. Por lo que les mencionaba, al haber menos iniciación de proyectos nuevos, pues eso va a repercutir seguramente en que haya un menor stock de vivienda usada a futuro. Recordemos que cuando una persona compra una vivienda nueva, es el inmueble que deja o en el que estaba seguramente es un inmueble potencial para que sea arrendado o que sea puesto para la venta de una vivienda usada. Entonces, por supuesto que sí vemos con gran inconveniente la inactivación del subsidio de Mi Casa Ya. Pues señor Mario Andrés Ramírez, presidente de Fedelonjas, gracias por atendernos, por hablarnos de los impactos entonces de lo que va a pasar con los arriendos en el país, y bueno, cómo el IPC es básicamente una medida que tenemos que usar para mirar cuánto nos puede aumentar el arriendo en nuestras viviendas. Gracias por atendernos y feliz año. Todavía podemos decir feliz año. Camila, igualmente para ustedes, muchas gracias, saludos a todos sus oyentes y a la mesa de trabajo.
Acá me están escribiendo 11 de la mañana, 58 minutos. Sebastián y Gonzalo, ustedes que se burlan de que yo tengo fijo. Muchos oyentes en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que nos están oyendo a través de YouTube. Ahorita les digo los que nos están oyendo a través de las frecuencias de Blue Radio alrededor del país, que son aquellos que nos escriben por nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108, que ellos sí tienen línea fija. Sí. Y que hay